Si tienen Génesis capítulo 6, me gustaría que sigan la lectura comenzando en el versículo 5. Mi tema para esta mañana es la advertencia de Dios. Y quisiera compartir este tema que es fundamental para vuestra fe y la mía. Y vamos a partir de Génesis y después vamos a leer en Mateo. Génesis 6, versículo 5 dice: Jehová, el Señor, vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Entonces el Señor lamentó haber hecho a la raza humana en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: arrasaré de la faz de la tierra a los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Verso 12. Dios miró la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne, todo ser humano, había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido el final de toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. He aquí que los destruiré junto con la tierra. Pero tú, hazte un arca de madera de árbol de ciprés. Pasamos a Génesis 7, seguimos el relato, porque Noé se va a poner a trabajar y entonces leemos. Versículo primero, Génesis 7:1. Entonces el Señor dijo a Noé: han pasado 120 años, entra en el arca tú y toda tu familia, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. Versículo 5. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le mandó. Versículo 17. El diluvio duró 40 días sobre la tierra. Prepárense para el río atmosférico de esta tarde. Este fue bravo, Las aguas crecieron y levantaron el arca y se elevó sobre la tierra. Las aguas crecieron y se incrementaron tanto sobre la tierra que el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas subieron tanto sobre la tierra que hasta el Everest, debajo de todos los cielos, fueron cubiertos. Las montañas fueron cubiertas. Y las aguas crecieron 9 metros por encima. Y murió todo ser que se desplaza sobre la tierra, tanto las aves como el ganado, la fiera, los animales y todos los hombres. Murió todo cuanto tenía aliento de vida en sus narices, todo lo que habita en la tierra seca. Así fue arrasada de la faz de la tierra todo ser viviente. Fueron arrasados de la tierra desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca, 8 personas. Y las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días. No sobrevivió nadie. Vamos a Mateo 24. Si tienen el Nuevo Testamento, vamos a buscar Mateo 24. Es el Señor que está hablando y nos está dando uno de los discursos más importantes que Él pronunció. Se llama el discurso del Monte de los Olivos, donde nos cuenta lo que va a pasar hasta su segunda venida. Y al final casi leemos Mateo 24:36. Primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 24, versículo 36. ¿Cómo dice? Pero acerca de aquel día y aquella hora nadie sabe cuándo Cristo va a regresar. Ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aun el Hijo del Hombre, sino solamente el Padre.
Porque como en los días de Noé, marquen esto que es muy importante, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no se dieron cuenta. Esto es trágico. Hasta que vino el diluvio se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En aquel entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Consecuencia, velen, estén atentos, estén vigilantes, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero sepan esto, si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora habría de venir el ladrón, habría velado y no habría permitido que forzaran la entrada a su casa. Por tanto, estén preparados también ustedes, porque a la hora que no piensan vendrá el Hijo del Hombre. Es palabra de Dios. Dentro de un ratito la vamos a explicar. ¿No están ustedes cansados de este mundo a veces? Tanto sufrimiento, tanto dolor, tantos problemas, tanta angustia, enfermedades que debilitan, violencia en las calles, violencia contra niños, mujeres, contra todos. ¿Hay esperanza? Ciertamente que sí. Nuestro Señor desde el comienzo de su palabra nos enseña que finalmente un día en la historia se va a hacer justicia. Que finalmente el reino de Dios llegará, se consumará y será una realidad bendita donde desaparecerá de una vez y para siempre todo lo que en el día de hoy nos aqueja. El Señor habló mucho con respecto a ese día. A ustedes y a mí que memorizamos el Padre Nuestro, nos dijo que teníamos que orar, venga tu reino. Él vino en Belén para ser nuestro Salvador, pero el reino de justicia, de bendición, de alegría, está esperando su consumación. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto falta para ese día? Si ustedes leen Mateo capítulo 24, el Señor nos dejó allí un discurso bastante largo con todas las señales de los tiempos que van a conducir a su segunda venida. Y lo que me llama la atención es que en el párrafo que leímos al final, el Señor nos dio una advertencia para que hagamos decisiones sabias. Nos dijo que las condiciones de la sociedad antes de su segunda venida serían idénticas a la sociedad que prevaleció en los días antes del diluvio. Que serían las cosas prácticamente idénticas. Por lo tanto, a ustedes y a mí nos tendría que ayudar a hacer decisiones sabias. Porque la venida de Cristo, les quiero anticipar, lo leímos juntos, ha de ser un día de gran gozo para todos los que le esperamos y ha de ser un día de lamento, sufrimiento y arrepentimiento y remordimiento para todos los que no estén preparados. El Señor nos advirtió que vendría de sorpresa, que sería como un ladrón en la noche que tomaría a todos desprevenidos y que habría una separación. El Señor fue bien gráfico. Nos dijo, dos hombres estarán trabajando en el campo, el uno será tomado, el otro será puesto aparte. Dos mujeres estarán moliendo el grano para hacer el pan, una se viene conmigo, la otra se va, Y uno dice, Señor, esto es serio. Quiero anticiparles a todos los que estamos en esta casa en este día, que a usted tal vez le gusta faltar a la iglesia. Bueno, ese día no va a poder faltar. A esa cita nadie podrá faltar. Los ángeles lo van a traer a usted de la oreja y lo van a presentar delante del Rey de Reyes. Por lo tanto,
es mejor que estemos listos. Y confío que mi tema de esta mañana les ayude a todos a prepararnos y a hacer decisiones sabias. Si el Señor volviera a las 12 de la noche, ¿en qué punto de la historia estamos viviendo en este momento? Yo les voy a presentar la evidencia, voy a dejar que ustedes saquen la conclusión, pero en mi opinión son las 12 menos 5. ¿Por qué lo digo? Bueno, como les dije, entre la sociedad de Noé y la nuestra hay muchas similitudes. Hoy les quiero presentar algunas de ellas. ¿Quieren escucharlas? Vamos por parte. Próxima. La generación de Noé y la nuestra, primer gran característica de aquella sociedad, al igual que el día de hoy, un rápido progreso de la ciencia. Yo leo en Génesis 4:22, Sila también dio a luz a Tubal-Caín, maestro de todos los que trabajan el bronce y el hierro. Usted lee esto y dice, chino básico, pastor. Mire, acá está el relato, en pocas palabras, de lo que fue una revolución gigantesca en sus días. Imagínense que estamos miles de años antes de Cristo. El ser humano está en una situación primitiva. Sin embargo, con la capacidad que Dios nos ha dado, descubrieron que en las montañas hay metales y se las ingeniaron para sacar el metal de las montañas, fundirlo, formar moldes, echarlo, y salieron utensilios, salieron espadas, salieron lanzas, salieron para abrir el piso. Notable. Para nosotros no significa nada esto, pero para la generación de aquellos días, caramba. El profeta Daniel nos advirtió que en el último tiempo la ciencia explotaría antes de la venida del Señor. ¿Qué leemos en capítulo 12:4? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esto no es para ahora, es para el momento, Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, el conocimiento se aumentará. Bueno, mis hermanos, yo no sé, ¿ustedes creen que ha aumentado la ciencia en los últimos 100 años? Comenzamos el siglo XX sin radio, sin televisión, sin internet, sin computadoras, sin carros, sin automóviles, sin aviones. Y en 100 años la explosión que ha habido fue impresionante. Ahora usted y yo estamos en un hospital y ahí está la computadora registrando todo para los tratamientos. Vamos a una oficina y la computadora, y uno dice, qué tremendo el crecimiento científico que ha habido. Bueno, queridos, esto es una señal de que el Señor se está aproximando. Y quiero asegurarles que la ciencia va a seguir prosperando. ¿Cómo será el futuro si el Señor se demora? Muy distinto a todo lo que conocemos. Dios nos ha dado la capacidad de lograr hacer cosas notables por la imagen de Dios que tenemos en nosotros. Por lo tanto, tenemos que esperar mayor evolución de la tecnología. Además, segunda gran característica de la generación de Noé, un desprecio completo a la ley del matrimonio. Ahí lo tienen, Génesis 4:10. Y Lamec era hispano tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. ¿Qué tal? Primer registro en la palabra de Dios de un adúltero, de un bigamo, de alguien que dijo, yo soy más vivo que Dios y voy a ser, vamos, viva la vida, viva la pachanga, viva la farra. ¿Qué leímos juntos? ¿Qué dijo el Señor? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. El casamiento era una farra, era una broma. Les pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo están los matrimonios en el día de hoy? ¿Son más los que duran o los que terminan en corte de divorcio? Hágase la pregunta. ¿Son más los que fracasan y
No quiero hablar de este tema, lo menciono solamente. Pero hay un 60-70% que termina en corte de divorcio. Se vuelven a casar y otro 40% se vuelve a divorciar. En el día de hoy la sociedad, la familia está que hiede como un muerto descompuesto. Ya encontrar un hogar con papá y mamá y los hijos es una excepción a la regla. Ahora tenemos matrimonios de los que ya saben, inclusive cantidad de chicos que crecen sin padre porque están en la cárcel, porque los metieron por contrabando de drogas y delitos y esto y lo otro. Yo les he dicho desde este púlpito 1.000.000 de veces, como va la familia, va la sociedad. ¿Quieren que les diga cuál es el futuro del mundo? ¿Cómo van los hogares? ¿Estamos pasando legislación que nos acerca al corazón de Dios o nos aleja de su bendición? Díganme ustedes. Todos los días, California tristemente va a la cabeza de las aberraciones y de las cosas más espantosas. Ahora da todo lo mismo. Y quiero decirles que Dios toma muy en serio el tema del hogar. Primera gran característica, ciencia en aumento. Segunda gran característica, disolución de la familia. Tercera gran característica, la tierra se llenó de violencia. ¿Qué leímos juntos? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios y la tierra estaba llena de violencia. Lógicamente, cuando el ser humano le da las espaldas a Dios y lo saca de su vida, ¿qué puede esperar? Le está dando la vida al poder de los demonios. Y a los demonios dijo el Señor, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. En el día de hoy alguien me dirá, bueno, pastor, pero ahora vivimos en otra época, ahora tenemos educación, tenemos Harvard y todas las universidades. Lo siento mucho, hermanos. La educación no transforma el corazón humano, que es depravado y maldito sin fin. ¿De dónde dijo el Señor que salen los adulterios y las mentiras y las violencias y los pleitos? Qué tremendo, ¿eh? Para ese corazón no regenerado no hay remedio humano posible. Aquí encontramos que la tierra se llenó de violencia. Miren, ustedes y yo en este mundo somos como el astronauta que sale al espacio. La temperatura del espacio, de no tener el traje, lo mata instantáneamente, porque ¿cuántos grados bajo cero son la temperatura? El otro día escuchaba que en la luna, entre el sol y la sombra, son 4.000 grados de diferencia. ¿400 o 4.000? Bueno, un cero más, un cero menos, va. Pero una cosa es cierta, que no podés ir a caminar por la luna de shorts. Y si tú y yo salimos al espacio sin el traje protector, el frío nos liquida. Cada ser humano, por la gracia de Dios, tenemos protección de Dios. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Él provee bendición a todos. Pero queridos, cuando una persona decide levantarle el puño en la cara a Dios y decirle, no te quiero en Navidad, no te quiero en la escuela, no te quiero en mi vida, tu nombre es ofensivo, entonces va a venir 9/11. El otro día escuchaba a Telemundo decir que el año pasado, balaceras matando chicos en la escuela, en los supermercados. Ustedes conocen la historia, fueron más de 300 en el año. Eso es un promedio de 1 por día casi. ¿A dónde vamos? Empezó el año 2024 y ¿qué tuvimos? Ahí está, a los 4 días matanzas en las escuelas. El ser humano sin Dios no tiene esperanza. El ser humano le ha entregado su vida a los controles de los espíritus malignos y por lo tanto tenemos la violencia que tenemos. Ahora todos los días escuchamos, hay una palabra que en español no es muy común. Acá le dicen bizarre.
Eso quiere decir que mete miedo raro, extraño, de tontos, de locos, de mentes. Esta semana salió alguien que degolló al padre, filmó la ejecución y lo puso en YouTube. Esa es la sociedad educada que tenemos en Estados Unidos con toda la educación. Mis hermanos, vamos mal y se va a poner peor. Solamente Cristo puede salvar esta sociedad. Seguimos. Uno podría decir mucho más. La cuarta característica es que se olvidaron de que Dios los estaba mirando. Génesis 6:12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida. Bueno, mis hermanos, esto es serio. A veces me gusta ver a los niños jugando a la escondida. Una vez vi a un niño que pensó que poniéndose un papel delante de su cara, como no veía a los demás, que los demás no lo veían a él. Los seres humanos sin Dios somos exactamente iguales, niños perdidos. Pensamos que porque yo no veo a Dios, Dios no me ve a mí. Y sin embargo, el término que usa la Biblia aquí cuando dice que Dios miró la tierra, dice que la miró con sus ojos infinitos, evaluando, prestando atención, analizando cada vida. Así te mira el Señor, a ti y a mí. Todos los días estamos bajo su mirada, que todo lo conoce y todo lo escruta y mira tu corazón y que ve en tu corazón. Yo esta mañana los tengo todos aquí muy bien vestidos. Qué bien, los felicito. Todos perfumaditos con desodorante y muy bien, qué lindo. Pero Dios muchas veces mira el corazón y no encuentra perfume, encuentra un zorrino. Y al zorrino no se lo cambia con perfume, hay que quitarle la glándula. ¿Se comprende? Entonces, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, tremendo. Y entonces, el Señor tomó una determinación. Yo me imagino que los políticamente correctos deben haber repudiado esa decisión, no estaban de acuerdo y por lo tanto, pero el Señor hizo una decisión. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia. Marquen, está llena, se respiraba la violencia, como en muchas ciudades de nuestro país. A causa de ellos, y aquello que yo los voy a destruir con la tierra. Qué tremendo. Este fue el mensaje más horrendo que la raza humana escuchó. Dios arrepentido de haber creado al ser humano. Y uno dice, Señor, tan mal estamos delante tuyo. Nosotros no entendemos lo que es la santidad de Dios. Nosotros pensamos que Dios es un monigote, un inútil, que yo me limpio los zapatos con él. Cuidado, esa es una filosofía que nos va a llevar a las cavernas del infierno. No olviden la próxima afirmación, está en Hebreos capítulo 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este versículo atrapó mi corazón cuando tenía 19 años y desde ese día lo tengo bien grabadito. Porque donde quiera que estoy, donde quiera que voy, donde quiera que esté lo que esté haciendo, Dios lo sabe todo y me está mirando. Y cuando una persona tiene el corazón correcto, Él pasa a ser mi Padre que me guía, que me protege, que me bendice. Pero cuando yo decido trompearlo y hacer una pulseada buscando de ganarle, todo el poder de Dios viene en contra mío. Lo siento mucho. No te va a salvar Hollywood ni nadie. Tú y yo tenemos un día que dar cuentas a Dios y Dios tiene todo muy bien grabadito. Él no necesita de un celular para filmar. Quinta gran característica de la sociedad de Noé. Despreciaron el llamado al arrepentimiento. Qué tremendo, ¿eh?
Dios toma esta decisión. Voy a barrer a la raza humana. Y entre todos, ya lo voy a decir en un instante, escoge un método de salvación, sería el arca. Y en un mundo donde nunca había llovido, acá hay un demente que se pone taca, 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 madera, clavo y a construir un barquito. ¿Se imaginan las burlas? ¿Se imaginan los insultos que tendría que aguantar Noé? Otra que peer pressure para los chicos en la escuela. Ah, papá, ¿por qué soy tan chiflado? Todos los chicos se ríen de mí. Dios va a destruir la raza. Dios va a destruir la raza. Viene el juicio. Viene el juicio. Viene el juicio. Y cuando la gente vio ese monstruo de barco gigantesco, no, ¿qué estás construyendo? Un barquito, ¿eh? ¿Para qué lo querés si no hay cruceros de amor en esta época? Y le decía, miren, viene el juicio, prepárense. Cuando llegue el momento tienen que entrar al arca. ¿Qué pasó? Ustedes y yo sabemos muy bien que nadie aceptó el llamado. Solamente Noé, con su esposa y sus 3 hijos y las chicas, entraron al arca. Y me imagino, igual que en el día de hoy, hablar de la segunda venida de Cristo parece un chiste de idiotas. Disculpen la palabra. Así nos trata la gente, nos dice, ustedes los aleluyas son los perdedores del mundo, creen tonteras. Y los ateos dicen, ajá, yo no creo en Dios, por lo tanto no voy a ver nada. Él cree. Allí les puse la foto de un distinguido profesor de la Universidad de Oxford y Cambridge, Mr. Richard Dawkins. Este hombre cree en Dios, pero como no le gusta lo que encontró en la Biblia, salió a proclamar de que Dios no existe. Y hace años atrás, ahí tienen la foto, en Londres, en los buses, puso esta propaganda que ustedes pueden ver. There's probably no God. Noten bien, este canalla, este cínico, este mentiroso engañado, no se atrevió a afirmar Dios no existe. Dice, posiblemente no está Dios. Por lo tanto, ¿qué agregó? Dejen de preocuparse y viva la vida. Vamos muchachos. Me hace acordar a un hombre que vivió aquí en Estados Unidos hace más de un siglo. Se llamaba Robert Ingersoll. Era un ateo y daba conferencias sobre ateísmo. Y se cuenta que un día en la clase apareció un alcohólico y le dijo, Robert, mejor que hagas buen trabajo, porque si no todos nosotros la vamos a pasar feo. Usted niegue la existencia de Dios. Eso es una religión. Eso es una creencia, no tiene fundamento en la realidad. Niéguelo y que su religión lo ayude. Algunos seres humanos me hacen acordar aquella fábula que ahí en un patio había un loro y apareció un gato y le dice, vení, bajate que vamos a jugar. Y el loro le dice, sí, claro, yo me bajo, jugamos y vos me comes. No, dice, yo no te puedo comer, ¿no te enteraste del decreto que pasó el gobierno? El decreto, sí, que los animales ya no se pueden comer entre ellos. Ah, qué bueno. El decreto, Sí, que verá, te lo voy a buscar y te lo traigo y te lo leo. El gato fue adentro, vino con el decreto y se lo empezó a leer. Cuando en ese momento aparece un ovejero alemán y viene corriendo y se lo quiere comer crudo. Y el gato salió corriendo y se escuchó al loro que le decía, mostrarle el decreto, mostrarle el decreto. Usted es ateo, mostrarle el decreto a Dawkins, mostrarle el decreto a Dios. Va a ver cómo te va a ir a vos, ateo. También estoy seguro que muchos habrán dicho, ay, pero ¿dónde está el Dios de amor? ¿No es que Dios es amor? ¿Cómo Dios va a destruir al género humano que creó con sus manos? Mis hermanos, ¿cuán tonto puede ser una persona para razonar de esa manera? Es cierto que Dios es amor. Por su amor tenemos todo lo que tenemos. Pero también no olvidemos que la otra cara del amor es la justicia y la santidad. Y que tu pecado y el mío en la presencia de Dios huele a muerto, descompuesto y horrible.
Y si tú y yo no nos arrepentimos, pagamos el precio, porque Dios no acepta tu pecado ni el mío. Mira esa cruz que está en el centro de la historia. Mira esa cruz. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? Un mamarracho histórico. Un tonto que se dejó crucificar porque no tenía poder. Mis queridos, el pecado paga. Paga mal. Sin Cristo y sin la cruz, tú y yo nos vamos a donde ya nos vamos. No confundamos amor con debilidad. Dios es un Dios de misericordia y de bondad. Tú te ríes, pagas. Tercero, en esta sociedad democrática, acá nos guiamos en América por la democracia. Dios, que vote y vamos a ver qué hacemos con él. Sorry, Dios es Dios. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie tiene más poder que Él. Aceptémoslo para vivir vidas sabias. Y me imagino que también habrán venido los genios de Harvard y de Yale y de PCC y de todos los colegios. Pero ¿dónde está la prueba científica de que va a haber un diluvio? El weather forecast no dice nada de un diluvio, Noé. Y Noé decía, entren al arca. Entren al arca porque viene el diluvio. Y en el día de hoy es igual. Si a usted lo engañaron con las estupideces de los profesores ciegos espirituales, quiero decirle lo que tantas veces he dicho de este púlpito. Muchos dicen, ay, yo no leo la Biblia porque no es científica. Mira, querido, a Dios le importa 3 pepinos, tu ciencia y tu conocimiento. La Biblia fue escrita para decirte dónde vos y yo vamos a pasar la eternidad. Y eso no te lo puede enseñar nadie fuera de la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo con la Biblia? ¿La estás leyendo? ¿Te estás preocupando por tu alma? Dios te ha mandado una carta y te va a pedir cuenta si la leíste o no la leíste. ¿No la estás leyendo? ¡Qué lástima! Te estás pegando el balazo en el pie. Entonces uno dice, bueno, Noé predicó. Dios llamó. Nadie respondió. Y sin embargo, próxima característica. Dios ofreció una salida única, el arca. Mis hermanos, Dios no es un Dios loco, ¿eh? A todos los millones que había les dijo, voy a destruir, pero el que se quiera salvar, ahí está el arca. Entren al arca. Ahora noten bien, queridos, ¿eh? No dijo, todas las religiones son buenas. No, el arca. Ay, la sinceridad es lo que importa, el arca. Y quiero decirte que hasta que una persona no entraba al arca, estaba fuera y estaba sujeto a juicio. Solamente con una decisión personal, voluntaria, de entrar al arca, la gente se salvaba. Ahora, Dios dio la solución. Pero Dios decretó la muerte y Dios decretó la solución. Ustedes y yo o aceptamos el plan de Dios y somos salvos, o, bueno, allá. En el día de hoy alguien me va a decir, Jorge, y hoy no tenemos un arca. ¿Dónde está la salvación? En la cruz del Calvario. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pedro, perdón, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. No, la sinceridad no te va a salvar, no. Ni tus ídolos, ni tus súplicas, ni tus ruegos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se van a acordar? En el día de hoy ni los cristianos creen esto. Por eso el poder se ha alejado de la vida de las familias, de las iglesias, de todas partes. Creemos que todo es lo mismo, que vale lo mismo adorar a este que adorar al otro. Dios es un Dios muy celoso. Y por lo tanto ha dicho, hay un solo camino de salvación. Es por eso que alguien me va a preguntar, ¿y qué debo hacer para ser salvo, pastor? Disculpe, yo no sé nada, pero si es cierto lo que usted predica y yo quiero ser salvo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, aquí viene la respuesta. Estas son palabras del Señor.
Después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Marque bien. ¿Quién vino trayendo el reino de Dios? Jesús, nuestro Señor. El evangelio de las buenas noticias, eso quiere decir evangelio. El evangelio que nos dice que Dios tomó forma humana. El evangelio que dice porque de tal manera amó Dios al mundo, a ti, a mí, a todos. ¿Para qué? Para hacer una obra de salvación. Se los dije hace un instante. En el centro de la historia humana hay una cruz. Jesús tenía que ir a esa cruz, no tenía poder. Por favor, el dueño del mundo, ¿por qué se entregó? ¿Por qué tuvo que sufrir? ¿Por qué tuvo que morir? Para pagar tu deuda, tu castigo y que tú y yo pudiéramos ser salvos de la ira de Dios. Porque solamente Él, siendo Dios infinito, tomó nuestra forma y puede pagar todo lo que tú y yo le debemos al Padre. Es por eso que nos dice el reino del cielo se ha acercado. Vaya que se acercó. Se acercó con su vida, con sus milagros, con sus enseñanzas, con todas las bendiciones que nos trajo. Y entonces, Él hizo su parte. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? El tiempo se ha cumplido. El reino se ha acercado. Arrepiéntanse y crean al evangelio. Mis hermanos, para poder ser salvos de la ira de Dios, del castigo que viene, ¿quiénes tienen que arrepentirse? ¿Dios? Ustedes saben que hay gente que dicen, ay, lo tenés que perdonar a Dios. ¿En serio? A esos genios saben lo que les espera en el futuro cuando Dios los agarre, ¿no? Ustedes y yo tenemos que arrepentirnos. Yo miro mi vida y veo mi corazón y veo mis acciones y veo todo lo que hice y que dije y que he pensado y que he hecho, y soy yo el que clavé a Cristo en la cruz. Mi pecado lo clavó al Señor en la cruz. Tú y yo clavamos al Señor. Alguien me decía, pero yo no puse. Cristo tuvo que ir a la cruz para poder ofrecernos perdón, limpieza y un nuevo comienzo. Pero ustedes y yo tenemos que reconocer nuestra culpa, nuestro error, nuestro pecado. Y entonces, en actitud de humildad, venimos a suplicar en fe perdón. ¿Quiénes tenemos que creer? Nosotros. La salvación es una decisión personal. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El día que el Señor venga, la gente que tiene fe, que fue salva, se va con Él. La gente que no tuvo fe, que se burló, la prueba científica, se van con el otro. Y yo leo que el diablo será confinado a un lago de fuego, donde será atormentado por los siglos de los siglos. Y ahí irán también los que acepten su mentira. Y uno dice, Señor, tan simple. En un instante los voy a llamar, todos los que quieran, en este día, aceptar a Jesús y ser salvos. ¿Lo harán? Veremos. Lo cierto es que Dios habló. Voy a destruir la raza humana. Y les dio 120 años para que se arrepintieran. Nadie se arrepintió. Y lo que más me asombra del relato es que una semana antes que venía el diluvio, Dios le dijo a Noé, Noé, entra tú y toda tu familia en el arca. Después de 120 años de oportunidad que se limpiaron los zapatos con él, Dios les dio 8 días más de gracia. 8 días más de misericordia. ¿Alguno entró? No. Inútil. Y entonces leemos, y Dios cerró la puerta. Ahora, queridos, cuando Dios cierra la puerta, no te va a ayudar ni el presidente, ni la reina, ni el rey, ni el macaco que tú confíes. Los chimpancés no tienen poder en la corte del cielo. Y finalmente llegó el último día. Y llegó la última hora.
Y entonces se abrieron las compuertas de los cielos y de la tierra. No aguanto más, se va. ¿Lo ven? Así son. Triste, ¿no? Y uno dice, muy bien. Y entonces se abrieron las aguas. Y me imagino, ahora sí, ahora todos corren al arca, pero la puerta estaba cerrada. La oportunidad que desperdiciaron, la desperdiciaron, ya no volvía más. Y me imagino que empezaron a golpear, Noé, Noé, ábrenos, ábrenos. Soy tu familiar, soy tu vecino, soy tu amigo, soy... Y Noé tenía que decir, no puedo. Dios cerró la puerta. Y mis hermanos, cuando Cristo venga, la oportunidad habrá sido borrada para siempre. Hoy es el día de gracia. Hoy es el día de aceptar a Jesús. Ahora, mis hermanos, yo veo algo aquí. ¿Qué piensan ustedes? 5 minutos antes del diluvio hubiéramos ofrecido ese arca en venta. ¿Alguien lo hubiera comprado? Ni para asado, ni para leña. No la querían. Pero 5 minutos después que comenzó a llover, todo el oro del mundo no podría haber comprado esa arca. ¿Entienden por qué Jesús nos dijo de qué le vale al hombre que gane el mundo entero y pierde su alma? Vienen los millonarios con el oro. No, too late. Ahora llegó el juicio. El oro no sirve para esas cosas. La fama, el poder, los aplausos, los políticos, los artistas, todos afuera a la muerte. Y uno dice, pastor, no nos hable de estas cosas, háblenos de cosas lindas. Muchachos, chicas, miren, yo lo siento por la gente que tiene esa mentalidad errónea. Yo veo que el ser humano, cuando se habla de amor, no cambia nunca. Más bien se limpia los zapatos con los tontos que son débiles. Lo único que hace al ser humano cambiar es que le des con un garrote en el lomo y le hagas entender que el principio de la sabiduría es el temor, el respeto al Señor. Ustedes le hablan a alguien, vení que Dios te ama. Oh, how nice, thank you, good night. Te veo dentro de 4,000 años. Mis hermanos, Dios te ama, Dios nos ama a todos. Pero quiero enfatizar también que tú y yo tenemos que ser salvos, porque nuestro pecado es grande a los ojos de Dios. Y alguien va a decir, pastor, ¿por qué no cerramos con una palabra de aliento para los salvos? Sí, cómo no. La última, por favor. Hace un tiempo les prediqué un sermón sobre este versículo. Porque en medio de esta escena de dolor y de desgracia, de sufrimiento y de muerte, hubo alguien que hizo las cosas bien. Y ustedes y yo podemos ser igual a Noé. ¿Qué leemos? Por la fe. Ahí está. Esa es la característica, esa es la condición clave. Sin ella no hay salvación. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, faltaban 120 años. ¿Dónde está el reporte? Noé prestó atención. Y con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Muy bien por Noé. Muy bien por Noé. Aquí está Norteamérica. Las familias hispanas vienen buscando el sueño americano y la vida nueva. Y la sociedad que está llena de demonios te come crudos los hijos. Los hijos terminan drogados en la prisión, en las pandillas. ¿Por qué? Porque hay una lucha espiritual. Noé, comprendiendo de cómo funciona el mundo, se puso a trabajar y a construir el arca para que su familia se salve. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿está tu familia en el arca? ¿Están tus hijos, tus nietos en el arca? ¿Qué estás haciendo para que entren? Y por esa fe condenó al mundo
y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ya me imagino. ¿Cuántos de los vivos, de los paisanos, de los hispanos, un amanecer levantándose de la resaca y la borrachera, fueron despertados por el martillazo de Noé que metía tácate y con cada clavo decía: yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios? Y aquellos martillazos de Noé los mandaron a todos al mismísimo infierno. Si Noé no hubiera creído, Dios no hubiera podido condenar al mundo, pero Noé creyó, y vaya a los políticamente correctos y a la mayoría democrática. Y uno dice: Señor, gracias. Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En el día de hoy, los cristianos parecemos los torpes y los tontos de la película. Ánimo, mis hermanos, el Señor viene. Y con Él viene su galardón, su recompensa, su bendición. Y mientras ese día llega, entre tanto podemos hacer mucho de bien para dar gloria a su nombre y que podamos vivir vidas llevando fruto, dándolo a conocer a una generación con ojos de murciélagos. Por lo tanto, ánimo, ánimo, que la venida de Cristo nos aliente a trabajar, a actuar, a testificar, a hablar de Cristo a todos los que podamos. Cristo está con nosotros en este día. Sus manos de bendición se extienden a ti y a mí. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahí están las características, idénticas. ¿Cuánto falta? No sé. Hoy estoy vivo, doy gracias a Dios. ¿Estaré vivo mañana? No sé. El Señor decide. Por lo tanto, yo tengo las maletas listas. ¿Y usted? Si Cristo viene esta noche, puedo encontrarme con Él tranquilamente. No tengo nada que arreglar ni corregir. Soy salvo por la gracia de Dios. Estoy completo en Cristo y toda mi vida le pertenece a Él. Cada cristiano tendría que hacer la misma declaración. Nos ponemos de pie para orar.